Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Arévalo, soy psicoanalista y soy integrante del Centro 1. Hoy vamos a realizar nuestro segundo Ateneo abierto, ya hicimos este año, y está titulado Fonoaudiología, Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Es un placer para mí darles a todos la bienvenida y en especial tener la oportunidad de presentarles a quien nos acompaña hoy y va a estar a cargo del mismo. Pero antes que nada, quiero saludar a todas y todos los fonoaudiólogos que nos acompañan hoy en su día. Sin más, les voy a presentar a la licenciada en fonoaudiología Pamela Kessler, egresada de la Facultad de Medicina de la Escuela de Tecnología Médica de la UDELAR, quien además tiene una diplomatura en neurodesarrollo realizada en la Facultad de Medicina acá en la UDELAR y otra diplomatura en trastornos del lenguaje infantil realizada en Argentina en la Universidad Austral. También realizó un posgrado en tecnología asistiva, comunicación aumentativa, alternativa y aprendizaje en Argentina, en AEDIN, Buenos Aires. AEDIN. Trabaja como fonoaudióloga en Serenar, en el seguimiento de recién nacidos de riesgo, y UNAT, que es la Unidad de Atención Temprana, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, por ACE. Ejerce su actividad profesional en consultorio particular, dedicada a trastornos en la comunicación y el lenguaje. Realiza actividades docentes en instituciones públicas y privadas. Y es integrante del equipo del Centro Universitario 1 desde 1997. Hasta acá fue una presentación formal y de su currículum vitae. Pero no hay dudas que Pamela es mucho más que todo eso. Es una de las integrantes del equipo del centro con más años de trabajo en el mismo. Aclaremos que se integró siendo muy jovencita. Está en la parte asistencial, docente, es una referente consultante para todos nosotros en el área del lenguaje. Además, interviene en los ateneos clínicos, discutiendo y enriqueciendo el intercambio sobre los pacientes. Es una colega, amiga, sensible, comprometida y siempre dispuesta a pensar juntos. En lo personal, tengo el placer de trabajar codo a codo con ella, dando clases, compartiendo pacientes, con lo cual he aprendido mucho de ella. Así que, como ven, nos une una amistad y afecto muy grande desde hace muchos años. Antes de darle la palabra a Pamela, les cuento cómo vamos a funcionar. La idea es que ella haga una exposición del tema y luego Nicolás Bagatini, que es el coordinador general del centro, es quien va a coordinar el intercambio, recogiendo preguntas que surjan en el chat, o sea que pueden escribirnos por allí, y también dando la palabra a todos aquellos quienes quieran intervenir y enriquecer este diálogo. Ahora sí, Pamela, nuevamente, bienvenida y gracias por celebrar hoy tu día trabajando aquí con nosotros. Así que te dejo la palabra. Bueno, wow. Es una amiga, es una amiga. Pati, primero es una amiga. Bueno, gracias Pati por esta presentación. Para mí es un placer poder compartir un poco lo que uno ha aprendido en todos estos años, que también lo he aprendido en la clínica, porque la clínica es parte de mi formación. La verdad que yo siempre que puedo digo que la verdad que todo lo que me transmitieron un montón de compañeros a lo largo de estos años, muchos de los cuales ahora no están acá en la clínica con nosotros, pero que realmente me formaron y me dieron una impronta y un sello como fonoaudióloga diferente. Uno aprende, hace cursos, lo clínico, por supuesto que suma, pero siempre destaco la formación que tuve en la clínica durante todos estos años.
y es un lugar muy querido para mí. La verdad que de corazón lo digo. Bueno, vamos a arrancar un poco con la idea de hoy. Saludo también a todos mis colegas fonoaudiólogas en este día. Pensando en esto, ¿no? Que la fonoaudiología en estos últimos años ha tenido como una relevancia en el desarrollo infantil bien importante. Y bueno, la idea es transmitir con ustedes algo de mis conocimientos, de mi clínica, y poder intercambiar, si bien como dijo Patti, la idea es al final hacer como un debate, un intercambio que sea más rico. De cualquier manera, no sé si se puede, Patti, si en algún momento quieren transmitirme alguna pregunta puntual, un comentario, lo que sea, para hacerlo un poquito más dinámico, también puede ser. O sea, no hay problema, ¿tá? Yo no sé si voy a ver nada, pero ahí ustedes me transmiten para que yo pueda parar o hacer alguna referencia a algo que les quede la duda o que quieran complementar. Pame, tranquila que a partir de ahora yo le paso el mando a Nicolás, o sea que él va a ser el que va a estar mirando el chat para lo que surja, o si levantan la mano, que acá no sé cómo es, confieso, pero bueno, se levantará. Para aquellos que levanten la mano, él les va a dar estando la entrada, así que tranquila vos, Pame, que en todo caso te haremos llegar la interrupción y con la consulta o el comentario. Buenísimo. Bueno, entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla. Dale. Como estaba previsto. Sí, perfecto, Pame, se ve perfecto tu pantalla. Se ve perfecto, yo no veo absolutamente a nadie, así que estamos todos contigo acá escuchándote, así que adelante. Ahí, bueno, de vez en cuando mándenme alguna señal, porque esto de hablar con la pantalla es como muy extraño. Todavía uno no se acostumbra, y aparte de no ver ninguna cara, es difícil. Y no veo ninguna, lo peor. Bueno. Estamos acá. Están ahí, bien. Bueno, muy bien. Vamos arriba. Bueno, a manera de introducción, algunos conceptos generales sobre lo que es el lenguaje, ¿no? Bueno, es una de las expresiones simbólicas, de la función simbólica, no sé, a mi punto de ver, la más importante, pero bueno, porque soy fan del lenguaje, pero en conjunto con otras expresiones de la función simbólica. Es la capacidad para evocar significados ausentes a través de significantes diferenciados. Es un instrumento que nos estructura el pensamiento y nos estructura la acción, y por ende sumamente importante en el desarrollo. Es la herramienta social más eficaz, no es la única, por supuesto, porque contamos con muchísimas herramientas de índole no verbal, pero sin duda que es la más eficaz, por lo menos en nuestras culturas. Y por eso mismo es un medio para interpretar y regular la cultura. Y como aspecto fundamental, regulador de las emociones y de la conducta. ¿Sí? Y acá en este pantallazo así como general, es un poco lo que va a estar dando la pauta de todos los aspectos que van a estar involucrados en el lenguaje, ¿sí? Todo lo que vamos a estar conversando en este rato, las diferentes puntas que vamos a ir destacando en lo que es el desarrollo del lenguaje y metiéndonos de lleno en lo que son los trastornos del desarrollo del lenguaje. Siguiendo con algunos aspectos generales, decir que el lenguaje es una función que tiene un aprendizaje incidental. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos adquiriendo el lenguaje, como que lo más importante en los primeros años de vida, pero luego es un aprendizaje que en algunos aspectos del lenguaje se da durante toda la vida, pero ese aprendizaje es incidental. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada explícito que se tiene que dar
para que nosotros podamos adquirir ese lenguaje, ¿sí? El solo hecho de estar insertos en una comunidad lingüística, estar expuestos al lenguaje, vamos a ir adquiriéndolo, ¿sí? Que es un punto diferente que lo vamos a ver después, que se da cuando hay un trastorno del lenguaje, ¿sí? Cuando hay un trastorno, el aprendizaje y la metodología tiene que ser explícita. No alcanza solamente con este aprendizaje incidental, no alcanza con estar expuesto a una comunidad lingüística, ¿sí? Por otro lado, ese lenguaje se da en contexto, ¿sí? Siempre el lenguaje tiene que ser conceptualizado. Es fundamental, es algo que nosotros siempre destacamos. ¿Para qué adquirimos fonemas? ¿Para qué adquirimos vocabulario, relaciones semánticas, reglas gramaticales? ¿Para qué? Para usar ese lenguaje con un fin comunicativo y que sea usado en un contexto también, en un contexto lingüístico. Acá es importante destacar el concepto, por ejemplo, de Brunner, ¿no? Que nosotros en fonobiología lo rescatamos tanto. El hecho de que venimos con una predisposición genética para adquirir el lenguaje, ¿sí? Con lo que él propone que es el LAD, Language Acquisition Device, y ese LAD se tiene que activar con la estimulación ambiental, ¿verdad? Que sería LAS, Language Acquisition Support System, que creo que era algo así. Yo sola me meto a decir estas palabras en inglés acá. Pero bueno, es esa conjunción del LAD y el LAS lo que va a dar que ese lenguaje pueda emerger en su máximo potencial, ¿sí? Y por otro lado, destacar de que hay un camino que transitar, ¿sí? Uno no llega a adquirir, por ejemplo, las primeras palabras así, fortuitamente, ¿sí? Todos sabemos que el niño tiene que ir pasando en ese primer año de desarrollo, en ese primer año de vida, un montón de aspectos que se tienen que ir desarrollando, tanto desde el punto de vista formal, el niño empieza a hacer todo su juego vocálico, balbuceo, bueno, todo eso que no vamos a entrar en profundidad ahora, tiene que haber todo un desarrollo también de todo lo que es los prerequisitos cognitivos que también se tienen que dar, tiene que ir adquiriendo un montón como de escalones también a ese nivel, y prerequisitos también a nivel de la comunicación, ¿sí? Todo eso se va dando en el primer año de vida. Entonces, cuando él llega el momento de abrirse al lenguaje verbal, bueno, ya cuenta con un bagaje, ¿sí? O sea, no aparece el lenguaje de la nada. Por eso muchas veces cuando nos llegan chiquitos más grandes, de repente 3 años, al consultorio sin lenguaje verbal, y por supuesto que los papás lo que quieren es que el niño hable, ¿no? Pero muchas veces les tenemos que explicar que hay un camino que recorrer, ¿sí? No es algo que vamos a empezar el aprendizaje de las palabras así, como que van a venir de la nada. Pero bueno, son aspectos que son generales, pero está bueno tenerlo como en cuenta en el arranque. Ahora sí, nos vamos a meter en lo que son los trastornos del lenguaje, que era el motivo del encuentro de hoy. Hay múltiples causas para que un chiquito tenga un trastorno en el lenguaje, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas posibles causas. Todo lo que vamos a nombrar ahora van a ser aspectos que van a estar, donde el lenguaje va a estar afectado en forma secundaria a otro tipo de dificultad que el niño vaya teniendo, ¿sí? Entonces, por un lado, puede haber una pobre estimulación, ¿sí? Que puede ser no necesariamente por un tema socioeconómico. Nosotros sabemos perfectamente de que tanto los chiquitos que tienen carencias socioeconómicas como los que tienen que vienen de familias donde hay buenos recursos socioeconómicos,
pueden tener trastornos del lenguaje por una pobre estimulación. No es exclusivo de los niveles socioeconómicos más bajos, ¿sí? Y acá es un poco lo que decíamos, ¿no? En el principio, bueno, de todo lo que es el ambiente como favorecedor o no de este lenguaje que se tiene que ir adquiriendo, ¿sí? Hay estudios hechos, inclusive acá en nuestro país, un estudio que tiene muchos años, pero muy valioso, creo que era del 2004, 2005, donde un grupo de compañeras y yo también participamos en el trabajo de campo, un estudio sociolingüístico que hizo la fonobióloga y maestra Rosario Gutiérrez con otros profesionales, donde se hizo una investigación de cómo era el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 años, después lo hicieron también para niños de 5, y como una de las conclusiones de ese trabajo fue que la pobreza potenciaba 3 veces los trastornos del lenguaje, ¿no? En este caso, bueno, dentro de pobreza entraban determinados indicadores, ¿no? Pero en general, también se sabe que en las familias donde hay una mayor educación, a veces hay también mayores entradas de vocabulario. O sea, no es exclusivo de la pobreza ni una cosa ni otra, ¿no? Pero bueno, sí tenemos estudios que dicen que cuando hay un ambiente favorecedor y que estimula el lenguaje, eso incide sensiblemente en lo que es uno de los aspectos más importantes del lenguaje en cuanto a la estimulación, que es el vocabulario y lo léxico semántico, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? Todos los chiquitos que tienen déficit cognitivo pueden tener repercusión en lo que es el lenguaje oral, ¿sí? En forma secundaria. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un chiquito, estos los más conocidos, un chiquito con algún síndrome, bueno, que puede tener una discapacidad intelectual y un lenguaje alterado en la expresión, y generalmente es en la expresión y en la comprensión, pero ese lenguaje está descendido en forma secundaria, ¿sí? No es una causa primaria su trastorno del lenguaje. Por otro lado, tenemos todo lo que son los trastornos neuromotores, ¿sí? En este grupo se incluyen todo lo que son los chiquitos con parálisis cerebral, que bueno, que también pueden tener afectado su lenguaje, pero en forma secundaria, no decimos que son trastornos primarios del lenguaje, ¿sí? Por otro lado, las hipoacusias. Sabemos que las hipoacusias, especialmente lo que son las neurosensoriales, afectan lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces, las hipoacusias leves generalmente no tienen ninguna repercusión, pero ya a partir de lo que son las hipoacusias moderadas, severas, profundas, repercuten en la adquisición correcta del lenguaje oral. Y por otro lado, los trastornos psicopatológicos que también pueden tener afectado el lenguaje oral en forma secundaria a su patología de base. ¿Qué pasa? Todos estos trastornos secundarios del lenguaje también se abordan, por supuesto, pero sabiendo que el tratamiento va a ser diferente. No va a ser lo mismo que si fuera un trastorno primario del lenguaje. Y después sí tenemos los trastornos primarios del lenguaje, que es cuando realmente no hay una causa primaria como estas que planteé acá, ¿sí? Los trastornos primarios del lenguaje son uno de los trastornos más frecuentes y a veces alarmantes en la infancia, ¿sí? Inclusive en estos últimos años impresiona como que hay un aumento de alteraciones del lenguaje, y eso lo vemos todos, y prueba es la demanda que hay de los tratamientos en fonoaudiología en estos últimos años. Por supuesto que lo que es la detección precoz incide
en el diagnóstico y la detección precoz, la derivación, pero también yo creo, no he leído ningún estudio ni nada que sea sobre este aspecto, pero creo que también hay como un sentir de que hay una modalidad comunicativa que está cambiando, ¿no? No le vamos a echar la culpa a las pantallas, por supuesto, ya se ha hablado muchísimo de eso, si bien inciden en parte, pero creo que también hay dinámicas familiares que deben estar incidiendo en que haya un cambio en estas modalidades comunicativas actuales y que, bueno, que estén generando quizás más trastornos en el lenguaje. ¿Estamos bien? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Hacer una acotación? Estamos bárbaro, Pame. Acá seguimos. Perfecto. Bien. Comentarles, me pareció interesante rescatar este dato de la bibliografía. En el año 2016, en Japón, se realizó un estudio con niños entre 2 y 3 años, donde les propusieron aprender nuevas palabras, ¿no? Hicieron un grupo en los cuales recibieron estímulo a través de la interacción con personas, y la otra mitad tenía que aprender ese vocabulario, esas nuevas palabras, con una tablet, ¿sí? Se comprobó que el primer grupo aprendió todas las palabras y el segundo ninguna, ¿tá? Entonces, lo que decíamos recién, las pantallas sin duda que tienen una incidencia, si bien no es el único motivo, ¿no? Pero sobre todo en chicos tan chiquitos como vemos frecuentemente que están con pantallas cuando son tan chiquitos, ¿no? Cuando los pediatras recomiendan nada de pantallas, ¿no? Antes de los 2 años y después muy poquito. Corregime, Nico, pero creo que era así, ¿no? Antes de los 2 años o antes de los 3. Y la recomendación, si no ha cambiado, la recomendación es 0, ¿no? Antes de los 2. 0 antes de los 2 y después media hora, muy poquito. Sí, la Academia Canadiense de Pediatría lo que recomienda con la pantalla es la mitigación, ¿no? Es decir, menos horas y el contenido que se usa que enseñe, ¿no? Perfecto. No, y muchas veces nosotros lo que aconsejamos, tanto a veces en la población del Pereira, ¿no? Como también a nivel del consultorio particular, es que, bueno, que puede haber un tiempo de pantallas también con los padres, ¿no? Que eso es otra cosa. El tiempo compartido de pantallas, donde hay mirar un dibujito, mirar una peli, donde hay un intercambio también con el adulto, que va regulando y monitoreando y va haciéndolo, complementando lo visual, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de los niños que están aislados con la pantalla, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que más o menos un niño de 6 años tiene un vocabulario de 16.000 palabras, ¿no? Ese vocabulario hay que llegar a tenerlo. Y lo que le decía hoy, ¿no? Es muy sensible a lo que uno pueda estimular. Nosotros aprendemos palabras toda la vida. El plano lexical, léxico-semántico, es uno de los planos que no se termina nunca. Podemos aprender palabras nuevas hasta el último día. En cambio hay otros planos que tienen que ver con la fonología y la sintaxis que tienen periodos críticos, ¿no? O sea, lo que no se adquiere en la infancia ya después no se va a adquirir 100% bien. Pero todo lo que es el vocabulario hasta el último día. Los adultos más o menos, dependiendo del nivel, tienen entre 60.000 y 100.000 palabras, ¿no? Como en stock. Entonces, fíjense todo el camino que se tiene que ir recorriendo. Y se recorre desde el vamos. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el lenguaje se va presentando enlentecido? Y acá nos enfrentamos a esta nomenclatura, ¿sí? Que quizás algunos, por supuesto que las fonos les cuento que sí, pero quizás otros que no son del palo de la fonobiología, quizás también lo han escuchado, ¿sí? Que es el concepto de hablantes tardíos, que ahora se ha puesto un poco de moda, si bien es un concepto que ya tiene muchos años, desde la década del 90, ¿sí? Ya
lo manejó Rescorla. ¿Qué entraría dentro de este grupo hablantes tardíos o late talkers? También se viene de esa nomenclatura en inglés. Serían niños que tienen intencionalidad comunicativa, que tendrían una comprensión adecuada, ¿sí? Pero serían niños que entre el año y medio y los 2 años dicen menos de 10 palabras, o entre los 2 años y los 3 dicen menos de 50 palabras, y tampoco combinan 2 palabritas para formar una frase, ¿sí? Hay más o menos un 15% de los niños de la población general que se presentan como hablantes tardíos, ¿sí? Que cumplen estas características. ¿Cuáles van a ser los hablantes tardíos que a nosotros nos van a representar como seguirlos con un poquito más de cuidado? Vamos a tener en cuenta, por un lado, si hay una pobre gestualidad, si hay un pobre uso de gestos. Por otro lado, si bien la comprensión tiene que estar indemne, si son chiquitos que de repente nos quedan ciertas dudas con la comprensión, ¿sí? Y por otro lado, otro aspecto importante va a ser los antecedentes familiares de dificultades del lenguaje, ¿sí? Porque como vamos a ver, o como ya sabemos, hay una alta incidencia de factores como hereditarios también en los trastornos del lenguaje. A veces estos chiquitos que se presentan como hablantes tardíos tienen un juego simbólico un poco pobre, que también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y en algunos estudios dicen que, por ejemplo, tienen una adquisición, menor adquisición de verbos. Hay un estudio hecho en México que dice que estos chiquitos adquieren menos, tienen menos verbos adquiridos. Entonces, el tema es que nosotros tenemos un niño con estas características que nos llega al consultorio o a la consulta de cualquiera de ustedes, que vemos que habla poco, que cumple estas condiciones, y bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Derivamos? ¿Orientamos? ¿Qué hacemos? Ahí nos vamos a guiar por justamente lo que yo les dije. Bueno, a ver si hay antecedentes familiares de dificultades de lenguaje, vamos a ver también cómo está su juego, si usa gestualidad, o sea, todo eso también nos va a ir dando como pistas para ver qué tenemos que hacer. Por supuesto que la audición vamos a descartar de que esté bien a nivel sensorial. Pero bueno, quizás se puede, cuando nos llega un chiquito así, sugerir una consulta, por supuesto descartar toda la parte médica, pediátrica, esto yo no lo voy a destacar, pero en lo que es específicamente lo fonoaudiológico, quizás una consulta con fonoaudiólogo puede ser valiosa para orientar a estos papás. Hoy en día sabemos que los tratamientos y los abordajes y las orientaciones tienen que estar con los padres, ¿sí? No más eso de que la fonoaudióloga adentro con puertas cerradas y no saber qué pasa adentro del consultorio. O sea, eso no puede pasar, ya sea con los chiquitos, cuando uno trabaja dentro del consultorio, y con los más grandes, con los padres y la familia comprometida con el tratamiento. Entonces, en función de cómo esos aspectos que yo les digo, vamos a ver, consulta con fonoaudióloga, quizás ahí orienta, hace un seguimiento. No es que todos los niños que tienen estas características, ese 15% de la población, tiene que ir a fonoaudióloga, pero sí es como esa alarma, ¿no? Y una orientación o quizás un seguimiento, venir dentro de 3 meses, a ver cómo va, estimularlo por este lado, ver si está escolarizado, a veces la escolarización ayuda, y bueno, y vamos haciendo un seguimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué camino va a seguir este niño hablante tardío, que no es un diagnóstico. Ser hablante tardío no es un diagnóstico, es una sintomatología, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos niños hablantes tardíos? Bueno, hay un grupo donde el lenguaje se va a normalizar. ¿Está? Normalizar, no es linda la palabra, pero bueno, la entendemos todos. Quiere decir que después arrancó lento, pero después el lenguaje se fue como acomodando, ¿sí? Ese va a ser un grupo. Y otro grupo va a persistir el retraso.
¿no? Entonces, por eso, como no tenemos la bola de cristal, a veces no sabemos para dónde va a seguir este chiquito. Entonces, por eso hay que ser como cauteloso en las indicaciones que uno va a hacer. De ese grupo que persiste el retraso, bueno, por supuesto que ahí sí vamos a sugerir un tratamiento, un abordaje especializado, ¿sí? Y a su vez, después del tratamiento, el lenguaje se va a equiparar con el resto de chicos de su edad. ¿tá? Acá en este grupo serían lo que antes se llamaban retrasos simples del lenguaje. Es una terminología que está un poco en discusión. Hay algunos autores que no están de acuerdo con eso de retraso simple porque dicen que en realidad no hay un retraso simple. Otros le dicen retraso del lenguaje. En la clínica, desde la experiencia personal, otros dicen que no existen, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo he tenido y tengo chiquitos que se presentan de esta manera y después realmente después de una intervención, el lenguaje se equipara con los de su edad. Entonces, me parece que el diagnóstico de retraso del lenguaje, aunque no sea simple, me parece que para mí es válido todavía. ¿Y qué va a pasar con el otro grupo? Que después de iniciado el tratamiento, vamos a confirmar de que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje. Aproximadamente es un tercio, ¿tá? Un tercio de ese total de hablantes tardíos, hay un tercio que va a terminar configurando un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Pero, aclaración, no todos los trastornos del desarrollo del lenguaje, no todos los niños con TDL tienen un inicio como hablantes tardíos, ¿está? Ojo, porque cuando uno va a hacer la entrevista inicial, es verdad, hay algunos que la adquisición fue tardía y lenta y de incorporación muy, muy tranquila de nuevas palabras, pero hay otros que no, que el lenguaje irrumpe aproximadamente al año y poco, y después va teniendo particularidades diferentes al desarrollo típico. Por ejemplo, que son niños que hablan pero no se les entiende nada, o tienen una construcción gramatical muy complicada, o tienen alteraciones en la comprensión. ¿tá? Entonces, es importante que esto quede claro, ¿no? Este desarrollo de hablante tardío a TDL es posible y es un grupo que lo tiene, pero no todos los TDL tienen este perfil de inicio de hablante tardío. O sea, no nos vamos a quedar tranquilos si el papá en la entrevista nos dice, no, él empezó a hablar al año, o cuando más o menos caminó y hablaba bien. O sea, no, es otra modalidad de adquisición. Bien. Rápidamente vamos a ver algunas banderas rojas, ¿sí? Porque me parece que esto para los que no son del palo de la fonobiología siempre es importante tener en cuenta. Entonces, entre el año y los 2 años sabemos que tienen que aparecer las primeras palabras, por supuesto con el más menos de lo que es la variabilidad en el desarrollo. Pero, si no hay balbuceo, si no responde a los sonidos y también si no responde a las voces de los adultos. Si hay pocos intentos de comunicación, o sea, que son niños que no son gestuales, o si no aparecen las primeras palabras más sobre los 2 años, todos esos son banderas rojas que nos van a indicar, por supuesto, que evaluar la audición, ¿tá? Que es importante, siempre chequear lo sensorial. Por supuesto que vamos a tener que empezar a ver si estos no son parte de algunos indicadores de TEA, ¿tá? Y también vamos a chequear cómo está el lenguaje, ¿sí? Entre los 2 y los 3 años, bueno, groseramente sabemos que empiezan a combinar palabras y empiezan a incorporar mucho vocabulario en los niños de desarrollo típico. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas? Si hay muy poca interacción o mínima, si hay pocos intentos de comunicarse y si hay poco reacción al lenguaje. Lo mismo, ¿no? La audición y algunas características que
que pueden ser dentro del trastorno del espectro autista, hay que vigilarlas y descartarlas, ¿sí? Porque generalmente los niños con trastorno del lenguaje son comunicativos, y son muy comunicativos y muy gestuales. Generalmente no, son comunicativos, generalmente son muy gestuales, ¿sí? Pero son comunicativos. Si no dice palabras o dice menos de 50, si se expresa con palabras aisladas y si no combina dos palabras, lo que ya dijimos, ¿no? Puede ser un hablante tardío. Entre los 3 y los 4 años, bueno, acá a ver, ya sabemos que un niño de 3 puede hablar montones y muy bien, ¿no? Y ni que hablar uno de 4. Pero bueno, siempre con los mínimos sabemos que empiezan a decir enunciados y que, bueno, de a poquito todo lo narrativo va desarrollando. Pero si hay un máximo de enunciados de 2 palabras, si no comprende órdenes sencillas o necesita muchos reforzadores no verbales para comprender, como la mirada, los gestos, si los familiares no le entienden, a ver, es un clásico que los papás nos digan, yo le entiendo todo. Bueno, sí, pero a un niño de 3 años, otras personas le tienen que entender, ¿no? A un niño de 3 años, el 70% de sus enunciados se le tiene que entender por parte de las personas que estén fuera de la familia. Entonces, no alcanza con que la familia le entienda solamente. Entonces, aproximadamente, porque en esto también hay diferentes consideraciones, aproximadamente a partir de los 4 años podemos diagnosticar a un niño con un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Digo aproximadamente porque es verdad, a veces llegan al consultorio con 3 años o 3 años y poquito y cumplen un montón de características que uno se hace la hipótesis diagnóstica de un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ser un poquito prudente porque también sabemos que hay un periodo también crítico para adquirir lo básico del lenguaje. Entonces, me gusta esta edad de 4 años y no hacer diagnósticos de TDL antes. Si bien interiormente uno puede tener esa hipótesis diagnóstica. Entre los 4 y los 5, bueno, acá ya los niños hablan de todo, relatan, se les entiende, ¿no? Entonces, bueno, acá si hay dificultades en la interacción, si hay poca comprensión, si, o sea, un niño de 4 o 5 años solamente me comprende consignas sencillas de un solo paso, bueno, no, el niño ya tiene que comprender estructuras oracionales mucho más largas, ¿no? Si no se le entiende cuando habla o se hace frases cortitas, bueno, todo eso va a meritar una evaluación del lenguaje en profundidad. ¿Sí? Y a los 5 ya ahí le pedimos, bueno, que pueda organizar un relato, que comprenda sin dificultad, que recuerde instrucciones verbales. Bueno, si no cumple esas condiciones, va también a meritar una evaluación del lenguaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? Vamos bien. ¿No se durmieron? ¿Están todos? Vamos muy bien, muy bien. ¡Ay, Rosario, te escucho! ¡Qué lindo! Muy bien. Clarísima. Bueno, me alegro, Clarísima. me alegro. Bueno. En este momento 46 personas aquí juntas. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Que les sirva. Bueno, ahora sí, como haciendo un poquito de historia, vieron que esto de la terminología ya arrancó con Gall, que me había acordado el nombre, ya me olvidé, creo que era Joseph, era un médico alemán, que allá por el 1822 describió a niños que tenían problemas en el lenguaje, en ausencia de otras condiciones, ¿no? Me encantó encontrar eso en la investigación de dónde quién había sido uno de los primeros que encontraba esto, por lo menos lo que yo encontré. Después, a lo largo, como en todas las disciplinas, van cambiando la terminología, ¿no? Aparecieron términos como afasia congénita, sordera congénita de las palabras. Bueno, hay un montón de nombres que fueron apareciendo, también a principios de este siglo. También disfasia, que fue un término que se utilizó muchísimo hasta hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Después, a partir de Leonard, en el 81, se le empezó a llamar TEL, ¿no? Que también es un nombre
que hoy en la actualidad también se usa muchísimo, ¿no? Como trastorno específico del lenguaje. Fue una terminología que tuvo sus retractores, porque bueno, esto de específico generaba ruido, bueno, que si bien es lo más afectado, muchas veces el lenguaje se presenta en comorbilidad con otros trastornos, y no por eso deja de ser un trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero igual es una terminología que hasta el día de hoy se usa mucho, el TEL. El DSM-5 en el 2013 no incluye al TEL como una categoría diagnóstica, ¿no? Lo pone dentro de lo que son dificultades o trastornos de la comunicación, ¿sí? Y a partir de un consorcio que se hizo, el consorcio Catalice, que se hizo en el 2016, a la cabeza estuvo Dorothy Bishop, que es un referente en lo que es el lenguaje a nivel mundial, con un montón de expertos, pero eran todos de habla inglesa, y ese es nuestro gran problema. Si bien ahora hay una asociación iberoamericana, creo que hay una argentina y hay españoles, y bueno, se está formando algo más para nuestra habla, pero que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, este grupo, este consorcio, que estaba formado por varias disciplinas, bueno, analizaron un montón de aspectos a lo que hace al lenguaje, al desarrollo del lenguaje, a los trastornos del lenguaje, y decidieron proponer el nombre de trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL, ¿sí? En vez de sustituyendo al TEL. Entonces, por eso van a ver este nombre, que bueno, que es un poco más actualizado. ¿Qué es entonces el TDL? Bueno, es un trastorno del lenguaje que ocurre en ausencia de una condición biomédica. Siempre los diagnósticos por exclusión no lo podemos terminar de sacar, ¿no? O sea, que tiene que, no puede haber una pérdida auditiva que justifique, ni un déficit intelectual, epilepsia, TEA, síndrome, bueno. Es en el desarrollo, no es adquirido, y puede coexistir con otras alteraciones, ¿sí? Que es lo que hablábamos de las comorbilidades. También puede tener descendidas las habilidades no verbales, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Mientras no reúna un criterio de déficit intelectual, ¿sí? Vamos a ver después cuál es el CI no verbal que por consenso se necesita, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico de TDL. Y bueno, y otro aspecto importante es que los problemas lingüísticos se prolongan más allá de la niñez, e impactan significativamente en la interacción y en el rendimiento académico. Y especialmente si bien yo trabajo mucho con mis chiquitos, como muchas de las fonoaudiólogas que estamos acá o que van a escuchar la charla, por suerte vamos teniendo más escolares y adolescentes que nos llegan a la consulta. Y justamente porque hay dificultades del lenguaje que surgen más adelante, no en la primera infancia. Y hay que estar muy atentos. Y yo quiero hacer hoy particularmente bastante énfasis en eso un poquito más adelante. Por esto, esto que Tomlin investigó, que el 50% de los niños con TDL conservan características de cronicidad en sus dificultades, ocasionando trastornos en el aprendizaje y en otros aspectos del desarrollo. Entonces, no son solamente objeto de nuestra preocupación los niños chiquititos, ¿sí? O sea, tenemos que estar muy atentos, y yo me quedaría súper contenta si después de la charla de hoy podamos observar o detectar, o por lo menos cuestionarnos, que un chico escolar que habla bien pueda tener un trastorno del lenguaje. Aunque hable bien y aunque arme más o menos bien las oraciones, puede tener afectada la comprensión, puede tener afectadas las habilidades discursivas, lo mismo que un adolescente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la prevalencia? En esto hay, bueno, acá quise poner las dos versiones, ¿no? Entre un 7 y un 8 es lo que más o menos dice la bibliografía en general de la población infantil tiene un TDL, y el consorcio Catalice menciona entre un 2 y un 7.
Factores de riesgo, bueno, no es mi palo, por supuesto, pero sí destacar que hay marcadores genéticos, el FOXP2 en el cromosoma 7 que se encontró a raíz de una familia que tenía dispraxia y que se estudió y se vio que estaba afectado. No es exclusivo, creo que hay mucho camino por delante, pero bueno, sí hay algunos indicios de marcadores genéticos. Y otros aspectos que pueden estar asociados son antecedentes familiares, ¿no? También es variable, entre un 25 y un 75% tienen un familiar con dificultades en el lenguaje, que es algo que uno siempre indaga y generalmente está. Bueno, hay mayor cantidad de trastornos de lenguaje en varones. El otro día me puse a pensar cuántos, claro, por los tipos de juguetes que tengo casi 3 varones por una nena en mi población de consultorio de trastornos del lenguaje. Así que realmente es cerquita de lo que dicen estas estadísticas. Y bueno, después, por supuesto que otro factor de riesgo es haber padecido problemas pre y perinatales, ¿no? Desde la unidad de neonatología, del Pediatra-Roser y desde el Serenar, uno de los aspectos por los que seguimos, ¿no? Entre ellos a los prematuros, a los que tuvieron hipoxia, bueno, diferentes patologías, que bueno, pueden ser causantes de trastornos en el neurodesarrollo y entre ellos en el lenguaje, ¿sí? Hay un estudio de unos holandeses, creo que era, que hicieron un estudio como en 300 niños, con un grupo de control, que les aplicaron el CEL-5, que es una prueba, una evaluación neurolingüística muy completa, y realmente rindieron muy por debajo los niños prematuros, sobre todo los menores a 32 semanas, en todo lo que eran las habilidades lingüísticas. Bien. Y bueno, y esto también, ¿no? Hallazgos neurobiológicos que se han encontrado, asimetrías en el corte, en regiones prefrontales, plano temporal. Hay diferentes estudios que también se han hecho. Entonces, el TDL es como una gran bolsa también, ¿no? Como es TEA, como es dislexia, como son la mayoría de los trastornos, ¿sí? Hay una sintomatología bien variable, bien variable. ¿Qué podemos ver a nivel de la fonología? Bueno, puede haber poca inteligibilidad del habla y escasas habilidades de conciencia fonológica. Puede haber, ¿tá? Pero no necesariamente todos los trastornos del desarrollo del lenguaje tienen alteraciones a nivel fonológico, ¿sí? Por otro lado, la sintaxis. En general hay una escasa competencia sintáctica, tanto en expresión como en comprensión. Y esto sí es un marcador bastante distintivo de lo que son los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con las habilidades a nivel de la morfosintaxis. Por otro lado, a nivel léxico-semántico, bueno, a veces no logran recuperar palabras que conocen. Ustedes ven que lo que te cuentan los chiquilines, ¿no? En la consulta. Es como que tengo la palabra ahí, pero sé lo que quiero decir, pero no puedo llegar a esa palabra, ¿no? Y necesitan muchas exposiciones a esa palabra en diferentes contextos para que esa palabra quede como incorporada, ¿sí? Y a veces esto, ¿no? De significados poco profundos de las palabras o dificultades para llegar a lo que es la polisemia. A nivel narrativo, bueno, también es característico de los niños que tienen TDL las dificultades a nivel del discurso narrativo, ¿sí? Acá no se trata solamente de que adquieran los fonemas, de que tengan vocabulario, de que armen oraciones, sino que esas habilidades narrativas se puedan como desarrollar, ¿no? Y es un punto muy débil en general en todos los TDL. A nivel pragmático, sí, muchas veces hay mayor uso de gestos, una iniciativa verbal que puede estar alterada, y no necesariamente que hablen menos. Tenemos las dos modalidades, tenemos los que hablan menos, más inhibidos verbalmente, más que hablan a requerimiento, y tenemos también de los que igual, pese a sus dificultades,
hablan mucho y hasta hablan rápido, también para zafar de esas situaciones comunicativas, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que es la memoria, el aprendizaje verbal, que también está comprometido, ¿sí? O sea, puede estar comprometido. Si tomamos el DSM-5, bueno, la clasificación que en general los diferentes autores dicen es que se queda muy corto el DSM-5 para valorar lo que son los trastornos del lenguaje, ¿sí? Lo ubican dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo y la comunicación, y ahí está los trastornos del lenguaje, como una, no habla de TDL, el DSM-5, porque bueno, es anterior. Por otro lado, lo diferencia de lo que son los trastornos de los sonidos del habla, ¿tá? Esto acá entraría todo lo que son los trastornos fonológicos, ¿sí? Los trastornos de la fluencia, la tartamudez, el trastorno de la comunicación social, que era antes el semántico pragmático de la clasificación de Rapin, y el trastorno del lenguaje no especificado, ¿tá? Pero el DSM-5 plantea eso, ¿no? Trastornos del lenguaje para todo lo que sería hoy TD. Rapin y Allen, ya hace unos cuantos años, propusieron esta clasificación de los TEL, porque en ese momento se manejaba el TEL, que también fue una clasificación que sirvió mucho, se usó mucho, que clasificaba en expresivos, mixtos y de formulación, pero bueno, ahora el consorcio Catalice, ¿qué pasa? Si uno tiene solamente un trastorno fonológico, no entraría dentro de lo que es un TDL. O sea, si yo confirmo con una evaluación de lenguaje que el único aspecto que está comprometido es a nivel expresivo, la fonología, no entra, sería un trastorno de los sonidos del habla, ¿sí? Para que sea un trastorno del desarrollo del lenguaje, tiene que estar afectada sí o sí la sintaxis o los aspectos léxicos y semánticos. Y la comprensión en muchos casos está afectada. Espero que nos hayan dormido, pues seguimos un poquito más. ¿Cuál sería la base de dónde están los problemas los que tienen TDL? Bueno, hay tres aspectos fundamentales donde ellos tendrían déficit. Por un lado, todo lo que es la percepción de la vida, como que estos niños, estos adolescentes tienen dificultad para percibir los rasgos, para percibir los rasgos de la morfología gramatical. Entonces, hay una inhabilidad a nivel perceptivo, con una audición que está bien, ¿no? Es a nivel de la percepción del lenguaje hablado. Por otro lado, hay una teoría de que hay un déficit en la memoria de trabajo, ¿sí? Que esto que también se da en otros trastornos del neurodesarrollo, como que hay restricciones y una mayor dificultad para recordar palabras, que hace que esto, ¿no? Que tengan que estar expuestos varias veces para poder retener e incorporar el vocabulario en su léxico. Y por otro lado, una dificultad, un déficit en el procesamiento de la información, ¿sí? Es como que los tiempos para procesar esa información en los TDL son diferentes, son más lentos, ¿sí? Y no nos olvidemos que hablamos mucho y muy rápido habitualmente, ¿sí? Un adulto normalmente dice 180 palabras por minuto. Imagínense lo que es estar recibiendo eso a un chico que tiene un déficit para procesar toda esa información, ¿sí? Por eso muchas modalidades terapéuticas y las orientaciones que uno le da a veces a los papás y al entorno es que el hablar rápido empeora, ¿no? Esa capacidad, esa posibilidad de procesar, porque bueno, el niño no puede ni percibir las sutilezas del lenguaje, ni procesar todas estas variaciones que hay en un lenguaje hablado habitual. Sue Bishop, en el 2010... Pame, tenemos alguien que levantó la mano. Sí, bárbaro, me encanta. Mariana. Pame, ¿cómo andás? Hola, gracias. Mariana. No nos estamos durmiendo ni ahí. Está,
Me quedé con una duda del anterior, que decía como un déficit que se puede dar, decía en la memoria de trabajo, pero siempre cuando tiene que ver con palabras, ¿no? Claro, sí, 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 estamos hablando de memoria verbal. Está, Sí, nada más. sí, claro. Sí, Mariana, porque aparte, dice que muchas veces en estos chiquitos nos apoyamos mucho en todo lo que es lo visual, ¿no? Entonces eso es como un gran aliado para nosotros. No, no, estoy hablando de memoria verbal, sí. ¿Algo más, Mari? No, eso, creía haberlo entendido, pero por las dudas, Buenazo, gracias. buenazo. Bien, y bueno, y en este estudio que se hizo, bueno, se vio que lo que es el aprendizaje implícito es deficiente en los niños con TDL, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nosotros a un chiquito que está expuesto al lenguaje, él va a ir extrayendo la gramática, va a ir extrayendo las regularidades del lenguaje sin necesidad de una explicación. Nadie le va a explicar a un niño chiquito que son el uso del plural, por qué uno usa el plural o el género, todo eso, por qué se usa el verbo con esa terminación, nada. El niño está expuesto a eso y va extrayendo en un proceso esas regularidades del lenguaje. ¿Tá? Eso está implícito, pero este aprendizaje implícito no es beneficioso para los niños con TDL. Los niños con este trastorno del desarrollo del lenguaje no pueden extraer las normas. Por eso el aprendizaje y el tratamiento tiene que ser explícito. No alcanza con modelar el lenguaje. Uno cuando tiene un niño chiquito que viene un poco de enlentecimiento, uno que le orienta. Modelale, presentale la palabra, armarle la oración, que la escuche. Bueno, eso no alcanza para los chiquitos que tienen TDL. Es insuficiente. Estos son los marcadores psicolingüísticos que son como más, no van a garantizar, por supuesto, pues son marcadores, no van a garantizar que el niño tiene un TDL, pero sí son sensibles a estos trastornos. ¿Cuáles serían esos marcadores? Bueno, la ABD es la repetición de oraciones. Y si yo muchas veces voy a todas las evaluaciones que he hecho, es un clásico, que en la prueba de repetición de oraciones es muy sensible a las dificultades del lenguaje, porque no es solamente de memoria verbal o secuencial auditiva, de lo que hablábamos recién, ¿no? Para poder repetir una oración, yo tengo que tener habilidades lexicales, porque tengo que poder, a nivel expresivo y receptivo, poder tener recursos gramaticales. O sea, tengo que tener una gramática incorporada para poder repetir esa oración en forma, ¿cómo que se dice? Cuando uno repite, como, no me sale el nombre, tipo como en espejo, ¿no? No me sale el nombre. Servil. Querida, disculpas la intervención, pero tenemos más preguntas. Me encanta, sí. Vamos. Un poco. Acá dice Mercedes Dietrich, tengo una consulta, tengo un alumno y una alumna de 4º año con trastorno del lenguaje, ya hablé con las fonoaudiólogas, mi consulta es eso mismo, que decías hace un rato. Frases cortas y concretas en las explicaciones, ¿no? ¿Cómo se corrige la sustitución de las consonantes en la escritura? Lo hago mano a mano con ellos, pero se siguen repitiendo esas sustituciones. Muchas gracias. Bárbaro. Bien, está buenísimo esa consulta. Bueno, lo importante, primero, bueno, que están en tratamiento, y de algo que vamos también a mencionar, ¿no? Cómo repercuten estas dificultades a nivel oral, a nivel de la lectoescritura, que generalmente hay una correlación, ¿no? Y hay que de alguna forma es un continuo, ¿no? Lenguaje oral, lenguaje escrito. Sí, ahí lo de frases cortas va a depender si tienen, por ejemplo, afectada frases cortas a nivel del input o del output, ¿no? A ver, frases cortas y con una gramática simple, sí está afectada, por ejemplo, la comprensión oral. Ahí lo más importante, para que el niño se pueda expresar correctamente, tiene que haber comprendido. Es fundamental no comernos, ¿no? Siempre como que la fonobiología y el lenguaje viene siempre por el lado expresivo, pero es mucho más importante
los aspectos, son mucho más importantes los aspectos receptivos. O sea, si un niño tiene dificultades en la comprensión, por supuesto, vamos a usar oraciones cortas, con estructuras simples, cerciorarnos que él entiende para que después pueda realizar las consignas. Por otro lado, a nivel expresivo, también, si él tiene que hacer un discurso oral, tiene que explicarse en algo, lo mejor es que él pueda también segmentar un poco su expresión y hacer oraciones más cortas, porque eso lo va a ordenar un poco más cuando no están las habilidades narrativas y discursivas tan fuertes, ¿no? Eso por otro lado, por el lado de ese que me dice. Y con respecto a los sonidos, bueno, lo que pasa que ahí la lectoescritura es un gran aliado, porque el lenguaje oral es efímero, se vanece, ¿no? Yo, como les voy a nombrar un poco al final, cuando hablemos de pautas de tratamiento, en forma muy temprana, aunque sean niños que hablan bastante mal, incorporo la lectoescritura, ¿tá? Que no lo digo yo, o sea, es algo que se usa y se propone por muchas metodologías, porque de alguna manera el lenguaje escrito permanece, es visible, y ese sonido que, como yo les decía, que fue percibido pobremente, o que fue procesado también pobremente, a nivel escrito vamos a tener ahí como ese sostén que nos va a dar ese continuo en la lectoescritura, si bien se afecta por el lenguaje oral, por otro lado, el lenguaje oral se apoya en la lectoescritura para hacer más perdurable el sonido, la palabra y la gramática. No sé si me expliqué o entreveré. No, bien, muchas gracias. Está, buenísimo. Hay más. Bárbaro, me encanta. Vos decime, Pame, cuando cerramos la ventana y seguís en función de lo que tenés Dale. para decir. Hola, soy Ascripta, tenemos un alumno con TDL, los mismos docentes son los que hicieron el reglamento. ¿Cómo podemos continuar apoyándolo? Se ve que hay mucho docente, Pame. Me encanta, bárbaro. Bueno, ahí lo que pasa es que, claro, TDL es un poco lo que decíamos, ¿no? TDL y qué, porque qué características tiene ese lenguaje, ¿no? ¿Dónde hay dificultad? No todos tienen el mismo tipo de dificultad, entonces es difícil, un poco lo que yo decía la otra vez, bueno, hay una alteración en la comprensión, es más bien expresivo, o sea, también dentro de lo que son los TDL, si bien no hay ninguna clasificación así, pero sabemos que hay TDLs que son un poco más leves, entre leves y moderados y otros que son más severos, ¿no? Me es difícil algo general de cómo a un chico con TDL, pero quizás cuando estemos hablando de pautas de tratamiento, ahí capaz podemos retomar un poquito eso, ¿no? ¿Otra, Nico? No, Pame, no, podemos seguir, digamos, lo que yo te entendí quizás para poner, porque Lorena dice, Lorena, la dificultad es en la expresión en el habla, lo que nosotros algunas veces nos enseñaste, en el polo expresivo, en el polo de la comprensión o mixto, ¿eso no es una clasificación específica? ¿Te entiendo bien? Sí, a ver, acá lo importante es que a nivel expresivo puede haber dificultades a nivel expresivo o a nivel, mixto, por supuesto que sí está. Generalmente la comprensión sola no está afectada, o sea, si está afectada la comprensión, en general la expresión también está afectada, ¿no? Difícil que esté solo la comprensión. Pero sí, es una clasificación general también, ¿viste? Dentro de eso también vamos a tener chiquitos como más complejos que otros. No hay ninguna clasificación que esté muy estricta en eso, son como conceptos. Las clasificaciones que hay son las que les mostré recién. Perfecto. Son como que también grandes parámetros. Bueno. Bien. Te seguimos escuchando. Seguimos. Bueno, entonces la repetición de oraciones, como les decía, es un marcador psicolingüístico sensible al TDL, y después hay dos marcadores que son la repetición de pseudopalabras, que también puede como ser como flecharnos para que
la existencia de un TDL y algunos marcadores morfosintácticos. Bien. Comorbilidades. El TDL, como dijimos, puede estar acompañado o acompañar a otro tipo de dificultades, ¿no? Por un lado, la conducta, ¿sí? Los trastornos conductuales que tanto en niños chiquitos como en escolares o en adolescentes se ven, ¿sí? El lenguaje como un regulador de las emociones y como una manera de expresar estas emociones, ¿no? Que si esa herramienta está en menos, de alguna forma va a tener alguna repercusión en lo que es la conducta y el relacionamiento con los demás, ¿no? Entonces, por ese lado, puede venir también con repercusiones a nivel conductual. Por otro lado, desde el punto de vista social, ni que hablar que los chiquitos que tienen dificultades del lenguaje, ya después que cumplen 3 años y pico, ya empieza a repercutir a nivel social. Antes no, pero después ya empiezan las dificultades, porque bueno, un niño de 3 años y medio, con un desarrollo típico, habla mucho. Y como tenemos a veces en el consultorio niños con 3 años que no tienen prácticamente lenguaje oral, sin duda que eso va a tener una repercusión. Y a nivel de más grandes, hay estudios que dicen que hay mayor tendencia al aislamiento, mayores problemas sociales, inclusive hay un estudio que se hizo ya hace tiempo, pero que se vio que niños con conductas antisociales tenían mayor prevalencia de trastornos en el lenguaje, ¿sí? Porque bueno, el lenguaje como gran mediador, ¿no? de la interacción. Comorbilidad con los aspectos atencionales, bueno, como casi todos los trastornos del neurodesarrollo, si bien no se ha estudiado mucho en profundidad atención y TDL, pero bueno, son dos aspectos, dos funciones que tienen mucha relación. Inclusive algunos investigadores dicen que el hecho de tener TDL beneficia de alguna forma lo atencional, porque van a ser niños que van a estar como más atendidos o mirados, y entonces, bueno, eso de alguna manera va a repercutir a favor en los aspectos atencionales, ¿no? Por ese lado. Después, bueno, lectoescritura. Por supuesto que en esto sí sabemos que hay una estrecha relación, si bien no todos los TDL tienen alteración a nivel de lectoescritura, pero la gran mayoría sí. ¿Sí? Y desde su concepción, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito son como dos, forman parte como un mismo continuo, ¿no? Y el TDL y la dislexia son dos de los trastornos del desarrollo que más impactan en todo lo que es lo académico. En matemáticas, si bien no es que sea sepa mucho de este aspecto, pero sí sabemos y en la bibliografía refieren y a nivel clínico de que tampoco es que esté todo tan separado, ¿no? Porque básicamente también todo lo que son los conceptos matemáticos de cantidad, de nociones espaciales, de reconocimiento de un montón de conceptos numéricos, atrás también está el lenguaje oral. Entonces, también hay una relación entre trastornos del lenguaje y las habilidades matemáticas. Y por último, lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Que sabemos que se desarrollan, que sigue la adolescencia y se siguen desarrollando las funciones ejecutivas, y que de alguna manera todo lo que es lo ejecutivo tiene que ver con las habilidades pragmáticas del lenguaje y todo lo que son la coherencia, ¿no? Es el lenguaje que está como de alguna forma está monitoreando a través de estas funciones ejecutivas, ¿sí? Hay una argentina, Alba Richedó, que en el 2007 indagó y vio que algunos aspectos de las funciones ejecutivas se van incorporando también a medida que se estructura el lenguaje. Entonces, como acá también hay un como continuo, ¿sí? ¿Qué pasa en la adolescencia? Bueno, muchos adolescentes llegan a esta etapa sin haberse diagnosticado, y me quedo recontenta
de alguna forma por estas intervenciones que hicieron algunas compañeras, de que bueno, que tienen chicos en escuela o en liceo con diagnósticos de TDL, ¿no? Acá no se trata de ahora de decir, bueno, todos tienen TDL, no, pero por lo menos abrir los ojos y plantearnos, quizás, ¿no? ¿Habrá un trastorno del lenguaje de base atrás de esta dificultad en la lectoescritura, atrás de esta dificultad en matemática o atrás de estas dificultades atencionales? Bueno, ¿no habrá un trastorno del lenguaje? Solo con el hecho de preguntarlo ya vamos a estar avanzando un montón. Hay como una concepción de que el lenguaje a veces, los trastornos pasan desapercibidos y pasan como medios como en forma invisible, como dice Elvira Mendoza, ¿no? El TEL, el diagnóstico de un trastorno invisible, que bueno, que hay que hacerlo más visible. ¿Por qué además? Porque es un proceso que donde lo académico y lo social, el lenguaje va a tener que seguir desarrollándose. No alcanza con esa primera adquisición en la infancia, ¿no? Las habilidades que refieren a lo metalingüístico cada vez se tienen que desarrollar más. Y todo la repercusión que va a seguir teniendo en lo académico y en lo social. Y acá algunos estudios, y volviendo acá a lo que es el CI no verbal. Hay un estudio que hizo Conti Ramsen, que también es otro referente de la lingüística, donde hizo un seguimiento y vio que había un tercio de los que estaban diagnosticados con TDL que había bajado 10 puntos el CI no verbal. Gerardo Aguado, que es otro lingüista español, también dice que hay como un 30%, dice bastante, ¿no? Dice un poco más, un 30% de los chicos con TDL que después tiene repercusión en los aspectos no verbales. Y eso nosotros lo vemos también, lo vemos en la clínica. Cuando nos toca evaluar adolescentes, y vemos que ahí el CI no verbal también está afectado, ¿no? Cuando nos vienen derivados con estudios psicodiagnósticos o cuando hacemos algún screening como para poder orientarnos en dónde está la dificultad, impacta ver cómo el lenguaje de alguna manera también va incidiendo en lo no verbal. Este lingüista Aguado dice que él dice que casi todo es verbal, atrás de que no está muy de acuerdo que hay cosas no verbales, ¿no? No sé si están así, pero me parece que sí, que el lenguaje incide muchísimo. Después, problemas emocionales, alta incidencia también, en esto hay estudios hechos también en esta población, con indicadores de depresión y ansiedad. Y esto de autonomía, también es un dato que rescaté ahí de este estudio. Calculo que deben ser TDL más bien severos, ¿no? Que refiere que un 40% logran sacar la libreta, o sea, solo un 40%, y la mitad logra una autonomía financiera. Yo calculo que estos son datos de trastornos severos, ¿no? Del lenguaje. Entonces, ya vamos terminando, ya estamos llegando al final. Me gustó como compartir con ustedes algunas cosas que me han contado los chiquines en el consultorio, ¿sí? Cuando son un poquito más grandes, después de la entrevista con los papás, generalmente cuando estoy haciendo la evaluación, les pregunto que ellos, mejor que nadie, me pueden decir lo que les pasa con el lenguaje, ¿no? Que me cuenten, a ver, qué sienten, cómo piensan, qué les cuesta, y bueno, y estas son algunas cosas que rescaté de las historias que me pareció lindo compartirlas con ustedes. Marti, que tiene 16 años, me dijo, sé lo que quiero decir, pero a veces me quedo sin decirlo. Y acá que hay tantos psicólogos y psiquiatras, todo lo que hay atrás también de esto, ¿no? De Marti. Manuel, de 12, me dice, si son cosas cortas, entiendo, pero si son largas, no. ¿No? Acá en la otra vertiente también, ¿no? Todo lo que les decía de los aspectos receptivos. Lucas me dice, hablo poco, no siempre digo todo. Juan me dice, quiero contar algo y no me sale del todo, quedo entrecortado.
Y Juli me dice, tengo la idea, pero no encuentro la forma de decirlo. ¿Ah? Estos son cosas que se repiten en los chicos, bueno, ustedes vieron acá las edades, son un poquito más grandes que les preguntan, ¿no? Y bueno, yo creo que da cuenta bien de, logran transmitir la complejidad y en parte el sufrimiento de estos chiquilinos, ¿no? En algo que es de todos los días. En la adultez, ¿qué pasa? Bueno, es un diagnóstico que no, o sea, perdura, ¿no? Como la dislexia, como, ¿no? Siempre vamos a tener trastornos del desarrollo del lenguaje. Acá hay dos estudios que se hicieron. En este que siguieron durante 20 años a un grupo de chicos con TDL, y esto, ¿no? De que solo el 5% del título universitario con respecto al 15% del grupo control. Y trabajos también con baja cualificación. O sea, sí será importante. Y este otro estudio, que también son TDLs graves, también, bueno, acá ya entran otros aspectos que tienen que ver más con el impacto a nivel cognitivo y con dificultades de relacionamiento mucho más complejas, ¿sí? Pero bueno, es importante destacar de que no quedaba claro qué tratamiento habían recibido estos adultos con una media de 36 años, qué tratamiento se habían recibido y de qué forma, que eso también va a incidir. Bueno, hasta acá voy ahora a decir alguna cosa de intervención y ya vamos a ir terminando y así podemos conversar. ¿Quieren decir algo más? ¿Hay alguna otra pregunta? Pame, ahí en el chat le pedí a todos exactamente que esperemos a que termines para dar espacio a la discusión hablada. Perfecto, ¿sí? perfecto. Así los veo y cierro y los veo. Exacto. Genial. Bueno, consideraciones generales de la intervención. No sé cómo estamos de hora tampoco, Nico. ¿Estamos bien? Son 3:20. Perfecto, perfecto. Nos va a quedar un ratito para intercambiar. Bárbaro. Bueno, a ver. Fundamental empezar, antes de empezar una intervención, evaluar. Evaluar, ¿tá? No podemos empezar ninguna intervención de lenguaje si no evaluamos. Tenemos que evaluar para saber dónde estamos parados, ¿sí? O a veces, lo que me pasa cuando son chiquitos que son medios complicados, sabemos todos los que evaluamos que a veces es difícil evaluar, ¿no? Bueno, empezamos a aplicar alguna prueba, o bueno, una evaluación cualitativa, una evaluación que sea en base al juego, que también es muy valiosa, muy valiosa. Evaluar no es solamente evaluar con test, ¿no? La evaluación cualitativa es muy rica también en lenguaje. Es más, cuando uno evalúa con test, si no evalúa todos los aspectos que tienen que ver más con el lenguaje espontáneo y lo discursivo, se queda corto. Pero bueno, sí saber dónde estamos parados, ¿no? Por eso mismo, decir, bueno, no todos los chiquitos van a necesitar lo mismo, no todos tienen las mismas características en el lenguaje, ¿tá? Los objetivos del tratamiento van a ser diferentes, en un chiquito o en otro. Bueno, ni que hablar que el vínculo terapéutico, y cuando cada vez que digo vínculo terapéutico me acuerdo de mi querida profesora Dita Pollack, que sin duda Cristina la de recordar, Dita, Dita, por supuesto, pero Dita fue mi profesora, Dita me llevó a la clínica 1, pero Dita siempre nos hacía referencia a la importancia del vínculo terapéutico. Podemos ser muy buenos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, pero si hay algo que no se da y no generamos con ese niño escolar, adolescente, joven o adulto, el tratamiento no va a funcionar, por mejores que sean. Entonces, eso siempre tiene que ser una condición fundamental. La motivación, bueno, eso que a veces es tan difícil de lograr, porque nuestros tratamientos son tratamientos, y si bien tratamos de motivarlos y tratamos que sean interesantes y que sean divertidos, estamos en una era donde a veces todo tiene que ser tan divertido que nos estresamos un poco, ¿no? Porque una cosa es motivarlos y hacer propuestas
terapéuticas interesantes, pero otra cosa es que siempre sea espectacular, ¿no? Y a veces nos sentimos un poco medio en la presión de esto de las nuevas generaciones, de que sea todo siempre espectacular y divertidísimo. Y bueno, no deja de ser una intervención también específica, ¿no? Por supuesto que dependiendo de la edad que tienen. Cuando son chiquititos, el juego va a ser nuestro medio casi exclusivo, después va a ir cambiando. Esto que ya les dije, los padres participando del tratamiento. Niño chico, padre adentro. Esa es mi política. Yo he ido cambiando, por supuesto que no siempre fui así, pero creo que niño chico, el padre tiene que estar presente, por lo menos por un tiempo. Es verdad que a veces es un poco contraproducente y los tenemos que sacar, pero adentro quiere decir no solamente adentro físicamente del consultorio, metido en el tratamiento, quiere decir, ¿tá? Que sea, no alcanza 1 o 2 veces por semana, no alcanza. ¿tá? El padre es el que está el resto del tiempo, o la familia, y bueno, y tiene que participar activamente. Por supuesto que trabajamos en interdisciplina, los intercambios con otros terapeutas y las instituciones educativas son fundamentales para poder abordar globalmente a este niño o adolescente con TDL. Como recursos, bueno, hay múltiples recursos, hoy en día tenemos de todo, pero destacar estos conceptos de que la lectoescritura es nuestra amiga, el método leer para hablar de Montfort es algo que es muy útil, todo lo que son los recursos gestuales, como la comunicación bimodal, los textos de apoyo fonológico, nos ayudan muchísimo a complementar el lenguaje oral y a darle una herramienta comunicativa y cognitiva a los niños, como todo lo que son los apoyos visuales, los sistemas de pictogramas o fotos, o bueno, todo lo que echemos mano para tratar de fortalecer la comunicación, la interacción, el desarrollo cognitivo. ¿tá? No podemos tener chiquitos con 3 años que no hablan y no tienen ningún recurso comunicativo. ¿tá? No puede ser eso. Y solamente seguir apostando a la oralidad. Tenemos que darle otras herramientas para, al mismo tiempo que seguimos estimulando el lenguaje oral. Y después la narrativa, ¿no? Creo que la narrativa tiene que tener un rol fundamental desde que son chiquititos. Es el medio por excelencia, primero para evaluar, ¿tá? Y segundo también para trabajar. Todos los niveles del lenguaje se trabajan a través de la narrativa, todos. Y ni que hablar de todo el contenido que podemos extraer. ¿Cuántas veces he compartido cuentos o historias con mis colegas, con mis compañeros psicólogos, para ver la otra parte de lo que está atrás de esa narración que me hace el nene, ¿no? Y inclusive lo que les decía, es hasta a veces más sensible que algunos test de lenguaje, todo lo que tiene que ver con las narraciones. Acá yo tengo una costumbre ya hace un tiempito de que les pido, aparte de los test, los grabo, entonces pido que me cuenten un cuento conocido, que me hagan, que me cuenten una película o un paseo que hicieron, o que me hagan una descripción, o que, bueno, diferentes propuestas, las grabo, las desgrabo y analizo lingüísticamente. Entonces eso, con el test, da bastante información como para aproximarnos al funcionamiento de estos chicos. Bueno, y así, como que cosas importantes. ¿Cómo ayudarlos? Escuchando. Algo que nos cuesta también un poquito, ¿no? A todos. Atender, escuchar. Escuchame con los ojos, como decían la otra vez, no me acuerdo en dónde fue que alguien lo dijo, un nene. Escuchame con los ojos. Y a su vez no interrumpirlos bruscamente, ¿sí? No abusar de las preguntas. A veces como no hablan, tendemos a preguntar. No, hay que inducir la conversación. Hay que tratar de generar espacios donde la pregunta no esté ahí tan presente, ¿no? Hablar un poco más despacio, sin afectar la prosodia. Las fonoaudiólogas a veces son demasiado como marcamos mucho la prosodia. Yo le digo a los padres, bueno, no es que hablen forzado, pero hay veces que necesitamos marcar un poquito más las palabras.
potenciar la comunicación no verbal, asegurarnos siempre que comprende y dar complementos a la información, ¿no? De información si vimos que no entiende, ajustar la complejidad de la sintaxis, reformular, si no vimos que no entendía de una manera, lo vamos a decir de otra. Dar más tiempo a veces ayuda, no hablar por ellos, a veces me dicen, ay, lo que pasa es que en casa todos hablamos al mismo tiempo, y está la tele, y está esto, y el que tiene un trastorno del lenguaje, pobre, se queda sin decir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto de pautar más los tiempos, está bueno, nos ayuda. No hablar por ellos tampoco, ni terminar lo que quieren decir, eso es muy común también que te cuentan las familias. Y bueno, por supuesto que resaltar otros aspectos en los que sean buenos, eso es fundamental. Bueno, y ahora, al final, me pareció súper lindo algo que es de la semana pasada, es bien reciente. Compartí y dije, qué bien, esto lo voy a llevar al Ateneo, porque me parece que es de un gran valor, y creo que transmite, o va a pretender transmitir, la idea principal con lo que quiero que se queden. Transcribí lo que me contó el papá de una pacientita. Tengo una pacientita de 5 años, desde el año pasado, y yo conocí al padre mucho tiempo después, porque había venido la mamá a la entrevista inicial. La nena tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, fonológico sintáctico, una nena rica, inteligente, comunicativa, pero bueno, que habla muy mal, muy entreverado. Y a su vez hay otro hermanito que también tuvo tratamiento del lenguaje, con un TDL, con otro perfil. Pero bueno, yo al papá lo conocí hace un tiempito. Y el día que lo vi, dije, me cerró todo, ¿no? Y lo escuché. Y el otro día, con el fin hablando de esto, salimos de la consulta y él estaba ahí. Y me dice, muy entreverado, ¿no? Me dice, pero a ver, Pamela, dice, ¿yo soy inteligente? ¿En qué soy inteligente? ¿No? Tenía una conversación. Y yo me puse, bueno, a conversar con él de eso, y le digo, ¿vos te animás a contarme algunas cosas de cómo, lo que vos vivís con el lenguaje, lo que vos viviste, cómo te sentiste, cómo te sentís, qué te pasó? Porque mira, voy a dar una charla y quiero... Me dijo, sí, por supuesto, yo te mando, bueno, me llenó de audios, y bueno, lo que voy a compartir con ustedes, con el permiso de él, por supuesto, es la transcripción de algunas partes de sus audios, porque él me dijo que sí, que él de alguna manera quiere ayudar. Yo le digo, ya estás ayudando porque tus nenes están en tratamiento. Pero creo que él ejemplifica lo que es el trastorno del lenguaje, lo que afecta la vida y lo que es el trastorno del lenguaje no abordado. Entonces, Fabio, le puse así, una licuadora emocional, una licuadora de ideas. Yo tuve problema de lenguaje y bueno, me costó mucho el tema de pasar los años. Tuve que romperme mucho esfuerzo para poder superarme. Llegué a bachiller, después hice cursos, pero cortos, me bajó la autoestima, me bajó el hecho de poder querer hacer una carrera, no me dio confianza, obviamente por el esfuerzo que hice para pasarla. Dicen que yo era inteligente, pero los análisis que me salían decían que era una licuadora emocional, pero no podía usar la inteligencia con la insuficiencia que tenía en el lenguaje. Y ahí me exoneraron del francés y de los idiomas con tal que saliera adelante, pero ya veían que no podía. Fue un esfuerzo brutal para mí el tema de estudiar. Me vendían humo, decían que yo soy muy inteligente, pero la vía del medio para yo comunicarme tenía deficiencia. Cuando viajo me siento horrible, las fronteras se me achicaron. Todo eso me sacó para atrás. No pude sacar mi mejor versión debido al tema del lenguaje, porque cuando uno más ordenado habla, más fácil es entender las cosas. El hecho de que la cabeza a mí me va más rápido, lo que me da es un vocabulario limitado y mucha dificultad para expresar mis ideas.
Con la interacción me ayudó mucho el deporte. En la interacción uno se va retrayendo porque no vas entendiendo bien lo que dicen, te vas encerrando, no entendés los chistes, te cuesta entender la música de cada grupo. De cada ámbito social, entonces te sentís sapo de otro pozo. Y el deporte me alivió mucho por el hecho de que no se habla. No me sentía valioso, salvo en el deporte que hacía. También me pasa ahora que cuando me explican algo para hacer un ejercicio, sea en el tenis, me cuesta entenderlo. Y tengo que ver a otro cómo lo hace y lo copio. Entonces tengo que verlo para entenderlo. Y ahí me adapto bien el cuerpo. Todo eso es un esfuerzo mental y frustración. Mucho esfuerzo hice para superar las metas. Te tira muy para abajo, te sentís menos que otros. Trato de ordenarme en mi casa con una hoja. Me ayuda en el proceso y no ser una licuadora de ideas, sin poder transmitirlas y no sé cuál va primero, primera, segunda, tercera. Bueno, por acá terminamos y podemos charlar. Gracias, Pame. Si querés, deja de compartir pantalla, así nos vemos entre todos. Eso mismo, ese botón. Ahí va. Bueno, 15:36, vamos bien. Más que bien. ¿Están despiertos? Bueno, damos paso a los comentarios de todos, digamos. Todo aquel que quiera participar, levanta la mano y le vamos dando la palabra. Ahí sí levantó una mano. Sí, Mercedes. Sí, en realidad, bueno, agradecer el último testimonio, porque está bueno ver también la versión adulta de lo que uno trabaja cuando son niños, sea trastorno del lenguaje o sea también dislexia o autismo u otras situaciones que nunca se muestra al mundo adolescente, capaz que sí, pero adulto no. Y bueno, está una historia de superación también, ¿no? Porque mucha tenacidad a pesar de no tener los apoyos necesarios. Y bueno, eso, nada, agradecer, me pareció muy interesante el Ateneo. Y por un tema de horarios, este es el primero que me invitan, digamos, si puedo ir, porque soy alumna de Clínica 1, de Centro 1, mejor dicho. Y bueno, nada, eso, gracias. Gracias, Mercedes. Y sí, yo creo que está bueno eso que vos decís. Esto es extensivo a otras dificultades, ¿no? O sea, me encanta esto que dijiste de decir, bueno, yo lo traje a hoy como un tema de lenguaje, pero en realidad, sí, es como que ir viendo esto, ¿no? Los niños, los adolescentes que atendemos hoy, cómo van a ser el día de mañana, ¿no? Y cuánto, como dijo ahí, ¿no? Cuánto sufrimiento. Y eso que yo recorté algunas partes porque me parecieron muy personales y bueno, no las puse. Y ordené un poquito lo que él decía, un poquito, porque si no nos iba a entender también. Pero sí, creo que esa es una idea. Estoy leyendo los comentarios, qué bueno. Bueno, pero hagan preguntas. Sí, claro, ahora está abierto. Charlemos un rato, ahora que los veo estoy chocha. Sí, claro. Verónica, si querés participar, Cintia, lo mismo, que están hablando en el chat. Hola, buenas tardes, Pamela, muchas gracias por esos aportes y venía a mi mente, yo soy maestra de educación especial y a veces llegan niños de la escuela que los maestros nos dicen, no escriben, no leen bien, pero cuando comenzamos a interactuar tampoco hablan, entonces siempre tenía esa duda, ¿será un trastorno del lenguaje? ¿Es del habla? Esto que decías de la comprensión, ¿no? A veces son chicos pero no tienen dificultades en la pronunciación, pero sí vemos que en la comprensión hay algunas alteraciones, entonces me pareció súper rico, bueno, evidentemente cuesta digerir tanta información porque todas es interesante, y yo pensaba, ¿cuántas veces tenemos niños ahí en nuestras aulas que pensamos que es una cosa y en realidad no está trabajado esto, no está tan claro lo del lenguaje, hay tanto desconocimiento a nivel de docentes, cómo no nos damos cuenta y qué necesidad tenemos de
bueno, intervenir con tiempo, porque después con 9 años ya tenemos trastornos y es más difícil después si no lo atendemos en las edades tempranas. Así que bueno, muchas gracias, para mí fue sumamente disfrutable. Gracias, Verónica. Sí, yo creo que es así, ¿no? El tema bueno, de que llegan a veces como tarde, pero igual a los 9 años se pueden hacer muchas cosas todavía. ¿Tá? Mirá que nosotros diagnosticamos dificultades del lenguaje que pasan solapadas, que pasan como medias tapadas por otras dificultades, igual se diagnostican y se trabajan y mejoran, ¿no? O sea, y sobre todo el hecho de ponerle un nombre, decirle, mirá que a veces le tenés que decir, sos inteligente, tenés un problema del lenguaje, pero sos inteligente, ¿ah? Porque estos chiquitos pasan a veces bueno, porque el burro me sale mal o todo me sale mal. No, tú sos inteligente. Y vos no sabés cómo se alivian cuando le decís, es un problema de lenguaje. Con los más grandes, con esta edad yo les hago la devolución a ellos muchas veces, además de los papás, y bueno, y eso ayuda. Después, por otro lado, sí es re difícil, porque fíjate que, a ver, adecuaciones para los trastornos de desarrollo del lenguaje, muy pocas. Muy pocas. O sea, y en la escuela todavía, pero en el liceo, ay madre, no. O sea, tenés que hablar con un profesor, con otro. Estamos, mirá, yo trabajo con una maestra codo a codo en el consultorio y no les hacen las adecuaciones. Dicen, mirá todo lo que le mandaron a estudiar. ¿Cómo va a estudiar esto este chiquilín? Cuando muchas veces, inclusive, después el lenguaje oral es la fragilidad inicial, es el compromiso inicial, pero muchas veces después se transforma en una fortaleza, porque a veces le tenemos que decir, evalúalo oralmente, porque son tantas las dificultades a nivel de la lectoescritura y tiene una velocidad lectora tan lenta y escriben con tanta dificultad que le tenemos que decir, a ver, cerciorate que sepa los contenidos indispensables y que él pueda expresártelo de forma oral, ¿no? Y a veces lo que es más complicado después se transforma en una herramienta. Eso también lo vemos, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucho camino por delante en el tema de las instituciones. Gabriela. Ahora sí, buenas tardes. Encantada de haber compartido con ustedes esta jornada. Hace un ratito miraba el diploma y yo digo, Clínica 1 2011, desde 2011 que andamos transitando estos caminos. Dos cosas tenía para aportar en estos tantos años de trabajar con niños con dificultades. Por un lado, un niño preescolar de 3 años que tiene como una muletilla, ¿no? Un lengue, que a ese lengue le atribuye todo significado, ¿no? Que es múltiple, sus gestos se da a entender y la familia nos dice eso. Nosotros le entendemos todo, bueno, y hacerle entender que sus pares, sus amigos, tienen que darle significado a esa guturación que él repite. Ahora estamos en pleno diagnóstico con fonoaudiólogo, pero es difícil, como decía recién la colega, las herramientas que los docentes tienen para poder trabajar con esto, porque es un niño que si bien comprende, no está estableciéndose dentro de los mismos parámetros en la comunicación fluida con sus otros compañeros. Entonces, digamos que es bien importante en primera infancia que el diagnóstico sea lo más corto posible, o por lo menos que los padres tengan las herramientas de manera más inmediata, más cercana. Tiene 3 años. Hago hincapié en esto por la pandemia, ¿no? Porque nos pasó que en pandemia muchos de los hermanitos estaban con clases Zoom y al chiquito se le daba el celular para que en ese tiempo pudiera interactuar. Sé, Pamela, que al principio hablabas con respecto de esto, del uso de las tecnologías, pero cuánto ha incidido en estas generaciones, ¿no? Y lo otro chiquito que quería aportar es que de la misma manera que tengo un paciente así, también tengo otra con mutismo selectivo, y ahí yo pienso, ¿cuánto me serviría la muletilla y los gestos de este chiquito de 3 años, ¿no?
como que son las dos puntas, digamos, o las dos contracaras de la situación que tiene que ver con el lenguaje. Y la duda que a mí me queda es cómo piensan estos chicos, porque al no poder expresar su pensamiento en palabras, es lo que a los docentes nos cuesta mucho poder interceder. Y de ahí la dificultad de las adecuaciones curriculares, ¿no? Es un poco eso lo que quería plantear, las dificultades con las que los docentes nos encontramos. Muchas gracias. No, gracias, Gabriela. Y está bárbaro porque de alguna manera vos con dos chiquitos representaste la variedad, porque debes tener muchos más, la variedad de dificultades que puede tener un docente en una clase, tanto a nivel inicial como en la escuela, como en el liceo, ¿no? Y ustedes están enfrentados a esa variedad y a esa modalidad de repente comunicativa y de aprendizaje que tiene cada uno, ¿no? Creo que esa comparación que hiciste bien linda con el mutismo, de alguna manera, cómo te quedás con ese chiquito, con esa jerga comunicativa, ¿no? Porque de alguna manera esa jerga te está comunicando mucho, aunque no sea un lenguaje inteligible. En cambio, por otro lado, el chiquito, la chiquita que tiene mutismo, bueno, hay otras cosas atrás. Seguramente te va a comunicar a través de la mirada, de lo corporal, pero bueno, te está faltando lo esencialmente humano, que es la intención de comunicarse a través del lenguaje. Creo que ahí el diagnóstico temprano es importante para hacer una intervención oportuna y que el equipo docente esté como muy cerca del equipo terapéutico, ¿no? Y que puedan recibir las orientaciones, bueno, en la medida de que lo que ustedes puedan hacer y les sirva, bueno, apoyarse mucho después que termine la etapa diagnóstica, ¿no? Eso es súper importante. Pero sí, es bien variado y creo que, a ver, con 3 años, un chiquito habla mucho. Claro. Imagínate, cómo está lo cognitivo, lo que pasa que justamente es a cómo piensan, ¿no? Si uno, es lo que te decía, si uno deja pasar el tiempo y solamente apuesta a la oralidad, a reforzar lo oral, sin aportarle recursos cognitivos y comunicativos a un niño, por más que tenga 3 años, después empieza a repercutir en un montón de áreas, y eso es lo que no queremos. Y también a la larga empieza a repercutir en lo cognitivo, si no lo abordamos. Y aparte hay como una concepción de que si uno le usa gestos de comunicación bimodal, ¿no? Si yo te digo, ay, yo me fui a mi casa, yo voy a estar signando el habla, voy a estar hablando con mis palabras, pero también voy a estar hablando con lo gestual. Eso no va a enlentecer la oralidad, ¿no? Y a veces uno lucha con algunos papás o algunos terapeutas que dicen, no, pero si vos le haces eso no va a hablar. No van a dejar de hablar por eso, ¿no? Es como el caso de las pantallas, o sea, la pantalla de por sí no te genera un trastorno del desarrollo del lenguaje, no, sin duda, que toda la etapa de pandemia no generó trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿tá? Por la concepción del trastorno del desarrollo del lenguaje no lo puede generar una pantalla, pero sí, por supuesto que incidió y afectó, por supuesto. Lorena. Hola, buenas tardes. Hola. No prendo la cámara porque estoy en cama, si no los voy a asustar a todos. En principio, bueno, querer agradecerle, la verdad que la temática me dio mucha curiosidad como para seguir indagando. En mi caso soy adscripta y profesora, y bueno, tenemos varios chiquilines con trastornos que nosotros observamos, pero lamentablemente no están diagnosticados y no tenemos una familia atrás que avale que nosotros podamos acceder a poder diagnosticarlos, ¿sí? Porque nosotros podemos gestionarlos en los centros de salud, pero no tenemos el permiso de la familia porque dicen que no tienen ninguna que no tienen ninguna necesidad de llevarlos a las clínicas. Entonces ahí es donde tenemos el primer obstáculo. Si bien los profesores hacen alguna adecuación, ¿sí? Se nos complica mucho qué tipo de adecuación, ¿no? Porque ¿cómo los adecuamos? ¿Qué
qué tipo, o sea, adecuación al habla, adecuación a la expresión, adecuación a la escritura. Si vemos ciertos problemas en cada uno de ellos, se nos complica bastante, ¿no? Y creo que también nosotros como docente, colectivo docente, no estamos preparados para hacer un diagnóstico, no estamos preparados para enfrentarnos a estas situaciones y necesitamos de un profesional. Pero como la familia a veces es tan importante que con un simple no nos marca o nos tira todo por la borda directamente. Teníamos todo arreglado para que nos viera fonoaudiólogo, para que lo vea pediatra y todo, y la familia se nos negó, y nosotros como institución, por más que hablamos con las autoridades, inspecciones y demás, y la familia tener la patria potestad, no podemos hacer absolutamente nada. Sí. Eso, hay cosas que exceden a lo que uno puede hacer, hay cosas que tienen que ver más con políticas de salud, políticas de educación, hay otras que tienen que ver con el ámbito familiar, y yo creo que lo que cada uno puede es formarse, seguirse formando, seguir leyendo, teniendo curiosidad, interactuando con otros compañeros, colegas, profesionales, y bueno, para ayudar de la manera que uno puede. Pero sí, hay cosas que uno no, sí, claro, no puede hacer. Sí, claro, es la que nos queda. Empezar, por eso justamente me interesaba mucho participar hoy. Saqué mucha información enriquecedora sobre el tema, para bueno, poder de alguna manera inducir y tratar de apoyar al adolescente de otro ámbito que no sea recurrir a un centro donde la familia no nos está permitiendo. Por lo menos como comunidad docente, ¿no? Que es con lo que vivimos 7 horas todos los días con él, con los niños. Sí. Acá te agradece Natalia, te agradece Anabela. Sí, ahora las vi acá. Abrí el chat y lo vi. Gracias. Los demás, tenemos unos minutos todavía. Lorena y después Estela. No, perdón, Estela, porque Lorena acaba de hablar. Hola Pamela, es muy Hola. útil todo, también soy maestra. Tú sabes, tengo una niña que supuestamente, digo supuestamente porque no, en todos esos informes que nos llegan a los docentes de los especialistas es muy difícil entender el vocabulario. Pero buscaba uno que dijera, porque la niña llega a 4º grado, perdón, no dije qué grado, diciendo que tiene trastorno del lenguaje y la mamá también. Entonces busqué en todos los informes algo que dijera específicamente el diagnóstico. Lo único que encontré fue algo cercano que decía hipótesis, trastorno del lenguaje. Entonces quiero saber si con esa afirmación de hipótesis ya tiene el diagnóstico o no terminó la evaluación. Gracias. La hipótesis es como lo dice la palabra, ¿verdad? Es una hipótesis, un planteamiento. ¿Viste cuando yo hoy hablé del momento de que uno tiene que hacer diagnóstico, que dije, bueno, un TDL aproximadamente a los 4 años ya se puede estar diagnosticando, pero a veces yo pienso antes que tienen un TDL y me hago una hipótesis diagnóstica, que obviamente después la voy a confirmar o no, muchas veces se confirman en la evolución del tratamiento, ¿no? Ahí va a depender un poco de la edad, no sé si me dijiste la edad del niño. Sí, Cuarto grado. En 4º grado, o sea, no, está en 4º año de escuela, o sea que tiene 10. 4º año, bueno, sí. Ahí seguramente si plantearon hipótesis es porque, no es por la edad, es porque les quedó dudas, ¿tá? Porque bueno, a veces no es tan fácil llegar a los diagnósticos, todos lo sabemos acá. Claro. Está muy linda lo teórico, la terminología, en cualquier área que trabajemos, poner el nombre y afirmar, bueno, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Yo digo también, ¿cuántas veces me equivoqué? ¿Viste? Y bueno, en el camino le erré y lo que era, lo que no era. Sí, uno trata de no equivocarse. Pero ahí ya debe ser por eso, porque es más complejo de poder discernir si realmente tiene un trastorno del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, y muchas veces con la evolución
vos podés confirmarlo o no, pero eso sí, en algún momento lo tenés que confirmar o no confirmar. Bien. Solo esto forever, no. O sea, a ver, apuesto, hago 1 año de tratamiento, reevalúo y bueno, y ahí veo si se confirma o no, y veo cómo están las otras áreas, ver si hay alguna evaluación más para hacer o alguna cosa más, y ahí, o lo tenés que pensar en equipo, porque también hay cosas que uno no puede pensar solo. Necesitas de la interacción de otros compañeros, de otros profesionales para pensar a ese niño. O sea, vos por ahora basate en que tiene un trastorno, o sea, un trastorno del lenguaje lo tiene, no te va a cambiar en nada, porque vos sabés que tiene un trastorno del lenguaje y bueno, ver qué fortalezas y debilidades tiene en el lenguaje. Eso va a ser lo que a vos te va a servir para manejarte con él. ¿Tá? Después el diagnóstico lo tendrá que dar el profesional que le competa. Bien, bien, bien. Igualmente, si tuviera una entrevista con la mamá, que continúe evaluándola, ¿no? Porque me parece que se quedaron en esa, como que le habrán dicho y parece que tiene y como que se cortó ahí, me parece. Me da la impresión. Ahí lo importante es ver si a partir de eso recibe o no recibe tratamiento. Porque claro, acá lo importante es ver si recibe el tratamiento más allá de la hipótesis diagnóstica. ¿No? Bien. Si la están ayudando o no. O sea, sí. Sí, sé que va a tratamiento fonoaudiológico. Sí. Y bueno, ponete en contacto con el equipo tratante. ¿Ah? Bien. Ok, está. Gracias. De nada. Pame, una cosa porque puedo preguntarte algo yo. Sí. Porque creí entender de escucharte acerca de la influencia de las pantallas y demás, que a mí es un tema que me preocupa mucho, que decías, bueno, en realidad la pantalla en sí misma no da el trastorno específico. Y eso pensando en que el trastorno específico es un trastorno primario del neurodesarrollo. ¿Te entendí bien? Sí, exacto. No, para saber si estábamos en la misma línea, porque lo que sí está claro, y no me gustaría que quedara como separado por bastantes investigaciones, digamos, es que más allá de que no produce el trastorno específico, sí la exposición a pantalla constante, que es una epidemia, genera un retraso en la adquisición del lenguaje, en las funciones simbólicas y genera a veces síndromes autistas. El dicho por neuropediatras en policlínica, 50% de los autismos, lo comillo acá, que tampoco lo son, ¿no? Claro. Son en realidad hijos de YouTube, ¿no? ¿Se entiende? Entonces eso también es importante porque hay veces que como docentes, como padres, como pares, como profesionales en lo que hagamos, con una cosa muy, muy simple, que es estimular la vida real y que no es un scroll, no sé cómo decirlo en español, andar pasando de pantalla, hacemos un gran cambio, ¿no? Nico, 100% de acuerdo con esto que decís y me parece que está buena la aclaración. Yo dije que las pantallas, y para que quede, me parece bárbaro, bien claro, no generan un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿está? Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es lo que dice Nico, que es que afectan y generan y pueden generar un trastorno en el lenguaje. Claro. ¿Dónde entraría? Si ustedes se acuerdan en la presentación donde estaban todas los globitos, que estaba trastorno del lenguaje y yo fui haciendo aparecer, en lo que es pobre estimulación, porque la pantalla era mucha estimulación visual, pero es una pobre estimulación a nivel de la interacción y el lenguaje se adquiere con el otro, no con una pantalla. Entonces en eso es 100% lo que dice Nicolás. Bueno, estimados, estamos sobre las 16 horas. Pame, te agradecemos enormemente. Suscribo todas las palabras de Patricia, sumo a todo el equipo que te quiere y te admira. Y les agradecemos a todos formar parte de este Ateneo abierto que se está haciendo rutina. Vamos a tener 2 o 3 más durante el año. Suscribo en la necesidad de que los docentes que están acá y los responsables de instituciones sepan leer los estudios, acérquense. ¿Sí? Que una de las tareas que tenemos es que ustedes, que son el frente de batalla, puedan detectar pronto a los chicos, acérquense al centro. Un saludo para todos y buen fin de semana. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Chau. Gracias. Chao, chao.